Hola traders, bienvenidos al canal de Proveedores de Liquidez. Acá Jeffrey. En esta ocasión nuevamente con un nuevo video para el canal para poderles ayudar a todos ustedes en su operativa a diario, en el cual pueden obtener de 50 tips al día. Con lo cual hoy un tema súper importante para todos ustedes acerca de cómo podemos vencer al creador de mercado o market maker. Recordemos que los market makers son los que hacen el verdadero movimiento del mercado, ya sea a la alza o a la baja, a la hora específica, manipulando la acción del precio, asimismo utilizando noticias para atrapar el volumen, ya sea en el alto del día o en el bajo del día, dependiendo de qué instrumento financiero estemos operando. Siempre nosotros vamos a operar las libras. Recordemos que en las libras es donde ocurre el verdadero movimiento a la hora específica, en el cual mueve más de 50 pips la sesión de Londres, y asimismo a veces ocurre en la sesión asiática. Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos directamente en la sesión de Londres o sesión de Nueva York. Asimismo vamos a verificar lo que es el alto del día, que esto es algo clave en el cual el proveedor de liquidez siempre va a tratar de acumular contratos en la sesión de Asia. Luego, la sesión de Asia es lo que forma el alto o el bajo del día. Acá está el alto del día, en esta zona de acá, y el bajo del día, recordemos que es esto, siempre se encuentra en esta zona de acá. Estos son zonas en el cual el proveedor de liquidez va a acumular contratos y formando una caja en el cual se mueve en rango. Rara vez mueve hacia una dirección, ya sea a la alza o a la baja, la sesión de Asia. Después de esto, pues comienza la sesión de Londres. Acá tenemos el horario de la sesión de Asia, en el cual el precio va a acumular contratos hacia la alza o a la baja, indiscutiblemente de qué instrumento financiero estés operando. Siempre tienes que verificar el horario. El horario es importante a la hora de operar los mercados financieros. De 2 a 5 AM hora del este comienza la sesión de Londres. La sesión de Londres atrapa en el alto, el bajo del día. Recordemos que acá, si la tendencia quiere irse a la baja, va a ser el movimiento, va a ser inducir a compradores a la alza, luego acumula contratos, luego atrapa y se da la fuga al lado contrario, haciendo 3 impulsos a la baja, luego acumulación. Recordemos que acá hay mucha gente que vende, acá hay mucha gente que entra en corto, vende. Asimismo acá hay mucha gente que vende. A la hora específica de la sesión de Nueva York comienza de 8 a 11 AM. Lo que va a hacer es tratarlo de sacar por 3 impulsos agresivos, finalizar el día en consolidación o seguir la verdadera tendencia rompiendo esto de acá, dependiendo cómo esté moviendo la acción del precio. Si acá hay mucho volumen, si acá hay volumen a la baja, entonces el proveedor de liquidez va a tratar de sacarlos, esto en la sesión de Nueva York. Luego termina el día en consolidación, ya el siguiente día es otra historia. Recordemos que siempre va a verificar si en este último impulso hubo mucha gente comprando acá, si acá existió mucha gente comprando, entonces el proveedor de liquidez puede que lo saque en las de 8 a 11 PM o espera la sesión de Londres para hacer un impulso bajista, luego seguir la tendencia, hacer un pequeño pullback y seguir la tendencia a la alza. Indiscutiblemente de cómo esté moviendo el precio, eso sí, clave a la hora de nosotros operar los mercados financieros. El horario es clave a la hora de operar. Recordemos que asimismo nosotros vamos a operar únicamente en M15. El time frame que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a nuestra plantilla que tenemos configurado, nosotros lo vamos a utilizar en M15. Asimismo, el proveedor de liquidez conoce y sabe cuál es el punto ideal donde mucha gente está comprando o vendiendo o los que operan rupturas, tendencia, canales alcista o bajista. También el proveedor de liquidez lo tiene en cuenta. Recordemos que ellos tienen el libro en la mano donde ellos pueden operar ya sea a la alza o a la baja. Recordemos que acá, imaginemos que acá están los 0 ceros, es donde nosotros vamos a ver en acción del precio como tal, como el precio consolida en esta zona. Asimismo acá puede que miremos los 75
Acá miremos los 75 y asimismo el precio vemos que acumula en cierta zona y acá pues tenemos los 50. Esto es los puntos ideales donde el precio por lo general hace una pequeña acumulación o se detiene la acción del precio como tal y luego hace una ruptura y sigue la tendencia o se extiende por 25 a 50 pips hacia la misma dirección. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo eso, recordemos que acumula el precio, puede ser que está en el punto de los 75, luego a la hora específica se va al punto de los 00, acumula, luego hace una ruptura y esta es la hora específica. Esta hora tiene que coincidir con la sesión de Londres, para el cual nosotros buscamos oportunidades únicamente de 2 a 5 AM, donde nosotros comenzamos a ver gráficos y estar centrado y leyendo sobre todo la acción del precio que realiza. Recordemos que la acción del precio lo vamos a ver en M15, en los números redondos o en el punto ideal. Los más importantes de los puntos ideales serían los 50 y los 00. Los 25 y los 75 a veces lo utiliza para extender el precio o extenderse el movimiento hacia una misma dirección, acumula hacia una extensión del precio, es decir, sigue si está la tendencia alcista, imaginemos que venía subiendo, acumula el precio en los 50, luego recordemos que más arriba está los 75, extiende el precio, vuelve a acumular y ahí es donde se produce el verdadero movimiento a la hora específica de 2 a 5 AM si nosotros estamos operando únicamente la sesión de Londres. Esto es para la sesión de Londres y ahí es donde atrapa volumen en esta zona, en el último impulso hacia una misma dirección, es donde atrapa y acumula el volumen posible, luego se da la fuga al lado contrario para sacarlos por problemas de margen o por problemas de stop loss. Y también tenemos acá otro punto clave que es la casa de órdenes pendientes. Recordemos que hay mucha gente que acá coloca sell stop o buy stop. Indiscutiblemente recordemos que acá hace como un pequeño techo, pequeña resistencia fuerte en el cual mucha gente piensa que al llegar a este punto vuelve a caer. Sin embargo, lo que hace el precio es que los atrapa por 25 a 35 pips hacia una misma dirección. Hay mucha gente que compra y eso también los mantiene en profit. Luego los saca por problemas de margen en un movimiento rápido y agresivo hacia una misma dirección. Esto se refiere a la casa de órdenes pendientes. Asimismo, vamos a verificar los impulsos. Esto es un poco más avanzado de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra estrategia que venimos practicando ya desde hace mucho tiempo. Los 3 impulsos hacia una misma dirección se refiere que vamos a acumulación, casa de órdenes pendientes, luego cae el precio, un pequeño pullback o acumulación, vuelve a seguir el precio, rompe este nuevo mínimo, luego acumulación, sigue el precio y aquí es donde cambia la tendencia como tal, haciendo los 3 impulsos, un impulso 1, impulso 2 y impulso 3. A eso es lo que se refiere los 3 impulsos a cual nos hacemos referencia y asimismo los 3 niveles. Los 3 niveles lo vamos a verificar de acuerdo en un tiempo más largo, de preferencia en H1, en el cual vemos marcado más que todos los niveles y por lo tanto los niveles se ven única y exclusivamente en H1. Si tú quieres reforzar lo que hasta hoy día sabes, puedes irte a H1 con los puntos ideales. Recordemos que los puntos ideales siempre están entre 0 pips, imaginemos 0 pips y 100 pips. Esos son los puntos ideales. Acá se trazan unas líneas. El precio tiene que oscilar dentro de esto. Es un nivel. Al momento que hace la ruptura, ya se cuenta como otro nivel. Y acá recordemos que acá venía otra tendencia. Que hay otra consolidación. Y ahí es donde se marcan los niveles. Vemos que nivel 1, digamos nivel 2, consolidación, nivel 3. Y acá se forman lo que estamos hablando de los 3 niveles, los 75, los 150 y los 100. La acción del precio, que es lo que tenemos remarcado acá, que vamos a entrar única y exclusivamente en martillo, martillo invertido, vela envolvente y anulación de vela a la hora específica de 2 a 5 AM. Es donde vamos a verificar acción del precio como tal dentro de los números redondos. Recordemos que los números redondos
son los 00 y los 50. Están los 25, los 75, perdón, los 50, que esos son puntos claves donde la acción del precio como tal va a consolidar indiscutiblemente de cómo viene la tendencia acá el día anterior, pues va a acumular, va a darse el movimiento, acumulación, y aquí es donde tenemos que buscar la acción del precio, que son estos puntos que acá estamos verificando. Recordemos que la acción del precio siempre vamos a verificarlo a la alza. Recordemos que estamos en una pin hammers, imaginemos que estamos en una pin hammers, eso atrapó volumen hacia una misma dirección en el alto previo, el punto de los 00, y asimismo vamos a verificar que acá, imaginaos que tenemos la siguiente vela de esta forma. Eso tiene que suceder en el punto de los 00. Este patrón es indiscutible a la hora específica. Asimismo, si nosotros verificamos en este punto, recordemos que esto hay que verificar, esperar a que cierre esta vela para nosotros poder entrar en un trade en corto. Y asimismo en este punto puede que este patrón ocurra en el alto del día, o puede también que ocurra este otro patrón. A veces pasa lo contrario, induce a compradores en el alto del día y luego la siguiente vela pues es bajista. Esto es vela bajista, atrapa en el alto y en el bajo del día. Esto también es otro patrón clave que se presenta a la hora específica, y recordemos que esto está induciendo a venta. Atrapa a la alza, la vela anterior atrapa a la alza, luego se da a la fuga al lado contrario por 3 impulsos agresivos. Recordemos que siempre nuestro target es de 50 pips por operación. Recordemos que cuando estamos a más 25 pips nosotros siempre tomamos parciales para ser un poco más precavidos, sobre todo en movimientos agresivos. Movimientos agresivos, estamos hablando, esta siguiente vela es roja, esta otra vela es roja, y son velas grandes y sobre todo con mucha precisión hacia una misma dirección. Por eso es importante que nosotros tomemos parciales. Recordemos que nuestro stop puede que vaya a 25 a 20 pips o a una vela antes del precio de entrada, es decir, nuestro stop siempre va a ir en esta zona de acá. Acá va a ir nuestro stop loss. Por eso es clave, por muy asertivo que sea una estrategia, siempre hay que utilizar stop loss. Esto es indiscutible. Si nosotros queremos ser rentable en la industria de los mercados financieros, siempre el stop loss tiene que ir sí o sí en cualquier estrategia de inversión que nosotros estemos utilizando. Y asimismo, si nosotros queremos ver patrones bajistas, es decir, nosotros queremos, este es para ir en corto, para ir en largo, pues nosotros tenemos que verificar patrones, ya sea en los 00 o los 50, que estamos hablando de patrones claves que se presentan. A veces ocurre esto así, y la siguiente vela pues es una vela alcista como tal. Estos son patrones claves que se presenta a la hora específica dentro del horario que estamos hablando, de 2 a 5 AM hora del este. O también puede que se presente el siguiente patrón, que estamos hablando de una Bear Pin Hammers en el bajo del día. Luego se presenta también otro patrón alcista que estaríamos verificando de esta manera. Esto es clave si nosotros queremos operar a la hora específica. Son patrones ideales en el cual se va a formar previo de una tendencia bajista. Ahí nuevamente induce a vendedores, luego lo saca y sigue la tendencia como tal para finalizar el día en consolidación. Este tiene que estar dentro de los 50 o los 00, asimismo en el bajo del día, el lot of the day, o este puede que esté en el
High of the Day. Asimismo, tenemos que verificar la línea del Blue Tracer o Yesterday High, como se le conoce, y aquí asimismo está el Yesterday Low, que esos son puntos claves en el cual la acción del precio, recordemos que nuestra plantilla va a formar el Yesterday High y el Yesterday Low, por lo tanto no es de mucha importancia poderlo explicar este Yesterday High, ya que nuestra plantilla lo hace por nosotros. Asimismo, nosotros tenemos que tener en cuenta muy claro el manejo de trading, cómo nos vamos a comportar de acuerdo a nuestra personalidad cuando nosotros tenemos abierto un trade, ya sea en corto o en largo, cómo lo vamos a manejar, si vamos a tomar parciales en más 10, más 15 pips, más 25 pips, más 50 pips, vamos a dejarlo correr o movemos nuestro stop a break even. Eso también depende de cada persona y a su objetivo que tiene como tal. Y recordemos que cada trade posible que nosotros vamos a ingresar en el mercado lo vamos a mantener abierto dentro de 45 a 2 horas máximo. Si no estamos en profit, nosotros nos salimos de acuerdo a los patrones que se han presentado acá. Recordemos que si nosotros ingresamos a un trade y luego se mantiene en consolidación, baja y sube, nosotros cuando estamos después de 2 horas, nosotros cerramos y volvemos el día siguiente, así de manera simple, y poder ser rentables en el mundo de las inversiones. Recordemos que por cualquier operativa el proveedor del market maker o el creador de mercado tiene el libro en la mano. Él decide si subir el precio o bajar el precio de acuerdo a cuántos contratos hay en esta zona, El proveedor de liquidez sabe lo que quiere realizar y por lo tanto él siempre va a ir por los stop loss entre 25 a máximo de 50, entre 20 a 25 pips. Por eso es que siempre el proveedor de liquidez mueve entre estos rangos, entre los números redondos de 25, 50, 75 pips. Y asimismo nosotros, de acuerdo al manejo de trading, nosotros tenemos que tener una vela de stop loss o 20 a 25 pips como máximo por operativa, tomando en cuenta el riesgo que si tú quieres arriesgar un capital del 2% por operativa o el 2% semanal. Este 2% lo divides dentro de 5 días, que si tú quieres operar todos los días, y estarás del otro lado del 5% de los traders rentables. Recordemos que el inversor inteligente nos dice que lo más importante es no perder nuestro capital. Y eso es clave si nosotros queremos ser rentables en la industria de las inversiones, principalmente de los mercados financieros. Siempre tenemos que tener en cuenta no arriesgar o no exponerlo demasiado nuestro capital. Ahora, si nosotros queremos ser más riesgosos, pues podemos arriesgar hasta un 20% o dependiendo de cada personalidad. Recordemos que entre más arriesgamos, más probabilidades tenemos de escalar un capital, pero entre más podemos escalar, también más podemos perder. Esto es clave si nosotros queremos operar, únicamente estar focalizado a la hora específica dentro de este horario, que es clave, verificar acción del precio de acuerdo a cómo esté moviendo el proveedor de liquidez a la hora específica y tomar de beneficio entre 25 a 50 pips. Podemos dividirlo en varias porciones. Acá podemos en la mitad de nuestro lotaje, acá podemos mover un tercio, 75 podemos mover un cuarto, y en 100 pips pues el 100% de nuestro lotaje que ingresamos. Así es como se divide esta target que tenemos remarcado ahí a la hora específica, y para ello vamos a una gráfica en el cual sea más representativo posible para que tú veas que el horario específico es muy clave a la hora de operar, ya sea a la hora específica sesión de Londres únicamente. Recordemos que estamos en una semana muy volátil, por lo tanto tenemos que tener en cuenta nuestro stop loss y nuestra gestión de riesgo para poder estar del otro lado del 5% de los inversionistas rentables en todo el mundo. Así que los veo del otro lado. Estamos en día lunes, inicio de semana. Como podemos verificar, hoy es martes. Vamos a analizar lo que sucedió el día lunes. Recordemos que el día lunes hubo movimientos agresivos hacia una misma dirección, y recordemos que asimismo existió noticias. Para ver noticias nosotros siempre tenemos que ir a forexfactory.com. En forexfactory.com podemos verificar las noticias del día,
Asimismo, podemos verificar a qué horario y qué instrumento financiero afectará tal rumor o noticia como tal. Ya recordemos que las noticias son los que utiliza el proveedor de liquidez o el hacedor o creador de mercado para atrapar, ya sea en el alto o en el bajo del día. Como podemos ver, acá están todas las noticias, incluso acá en Forex Factory nosotros podemos filtrar las noticias de alto impacto y las noticias de bajo impacto como tal. Recordemos que el proveedor de liquidez es el que tiene el libro en la mano, en el cual puede ver cuánto volumen hay en esta zona de acá, cuánto volumen hay vendiendo acá y cuánto volumen hay en esta otra zona de acá. Por lo tanto, acá hay mucha gente que compró, también acá hay mucha gente que compró, y el proveedor de liquidez va a tratar de sacarlo en la misma semana. Por lo tanto, esperemos qué acción realiza a la hora específica el proveedor de liquidez, si sube el precio o baja el precio. Como podemos verificar acá, en el día anterior fue muy clave. Recordemos que la sesión de Asia, esta es la sesión de Asia, acá está Londres y acá está New York, acá está Nueva York. Como podemos ver acá, en la sesión de Asia únicamente consolidó el precio previo al yesterday high. Este es el yesterday high, en el cual la acción del precio se mantuvo en esta zona, induciendo a compradores un impulso, dos impulsos y tres impulsos. Luego caída del precio, un impulso, pullback, dos impulsos, pullback, tres impulsos. Luego al tres impulsos tomó la decisión de si acumuló contratos en esta zona, lo sacó de acuerdo a la noticia que hubo en este horario específico. La noticia fue que indujo a hacer un movimiento rápido hacia una dirección dentro de la zona de los 75, los 00, 50 y 25. Estas son zonas claves en el cual el proveedor de liquidez, si no acumula, hace una pequeña extensión del precio, haciendo una zona de stop hand. Luego induce a compradores y luego se va a la dirección equivocada, haciendo en cada zona un pequeño retroceso o pullback como tal, para hacerle creer que es un rebote de precio. Recordemos que si nosotros estuviéramos observando esta vela en movimiento, lo que surgió fue que hizo creer al momento de esta vela en movimiento, lo que hizo es este movimiento en un tiempo más reducido, hizo una pequeña subida, luego una bajada, luego una subida y luego reventó el precio hacia una misma dirección. Así es que para la gente que opera en tiempos más pequeños, pues esto lo vio como un triángulo a la ruptura. Acá la ruptura, esto se ve como un triángulo, y en la ruptura entra mucha gente, entró vendiendo, pues se fue el precio a tal dirección como tal. Esto es un tema más avanzado de acuerdo a tu estrategia. Sin embargo, nosotros, si nos focalizamos a la hora específica, puede que este trade, si se hubiera entrado en corto de acuerdo a cómo está moviendo, recordemos que acá dejó una pin hammers, bull pin hammers, bill pin hammers, vela envolvente acá dentro de los 00. Recordemos que este cuadro estaba cubriendo toda esta zona de acá. Entonces nosotros estamos esperando, luego que cerró esta vela y si siguió la tendencia, pues entramos nosotros en corto. Dentro de la primera hora de manipulación de la acción del precio que hizo, se fue a la dirección correcta posible, moviendo más de 150 pips. 150 pips es lo que movió hacia una misma dirección de acuerdo a la acción del precio. Luego, finalizando la sesión de Londres, lo que realizó fue una anulación de vela en el bajo del día. Asimismo, en el bajo semanal, acá lo podemos ver, está en el bajo semanal, hizo impulso, consolidó, mucha gente acá entró en corto, luego lo sacó, inicio de sesión, mucha gente entró en largo, su stop por el bajo, se estuvo en profit, luego los mantuvo en pánico, mucha gente se salieron, luego siguió la tendencia, acumulando nuevamente, los volvió a sacar. Esta gente que compró acá, su stop está por esta zona, recordemos que solo esta pequeña mecha de acá lo sacó y siguió la tendencia como tal, finalizando el día en consolidación, haciendo tres impulsos claros hacia una misma dirección
luego de una consolidación. Consolidó, pullback, siguió la tendencia, consolidó, pullback, siguió la tendencia. Y lo que podemos ver, la acción del precio en tiempo real, vamos a verificarlo, 3 impulsos hacia abajo, impulso 1, impulso 2, impulso 3, y acá vemos que está cambiando la dirección. Esperemos a la hora específica para que exista una pequeña ruptura en este alto, o en este bajo de acá. Recordemos que acá ya atrapó contratos, mucha gente está en compra en esta zona de acá, puede que llegue o rompa y haga un nuevo alto, y esperemos que acá haga una acción del precio a la hora específica, sigue subiendo el precio sacando a esta gente que vendió acá, y esta gente que está también desde el día anterior, o va a hacer un movimiento agresivo hacia arriba, anticipar la tendencia, volver a hacer un pullback y seguir la tendencia como tal y finalizar el día en consolidación. O si quiere seguir la tendencia hacia acá, dependiendo que hay más antes, si hay un pequeño soporte, una pequeña resistencia, pues hay que esperar a que la acción del precio suceda como tal para nosotros tomar una decisión específica a la hora exacta dentro de las 12 velas en el cual abre la sesión de Londres, para poder tomar una decisión ya sea en corto o en largo, de acuerdo a lo que esté realizando el precio como tal. Recordemos que nuestra plantilla también marca el ADR high, es decir, desde este punto hasta este punto tiene para mover el proveedor de liquidez de acuerdo a cómo va a realizar la acción del precio como tal. Esto es clave si nosotros lo queremos verificar en un tiempo más amplio y poder verificar a la hora específica qué es lo que va a hacer el proveedor de liquidez, ya sea va a atrapar contratos en esta zona de acá, o va a atrapar contratos en esta zona, o en los 00 de estos son puntos claves en el cual el proveedor de liquidez va a detener el precio y luego darse a la fuga al lado contrario o a la alza como tal. Si va a caer, va a subir el precio, o va a subir y va a caer el precio. Esto es indiscutiblemente, por eso nosotros tenemos que estar focalizados a la hora específica para verificar el movimiento posible y nosotros montarnos a la tendencia junto con los manipuladores del mercado que estamos hablando, que son los bancos centrales en un 70%, los proveedores de liquidez en un 30%. El retail trader ni siquiera lo tomamos en cuenta, ya que esos son los que operan a micro lote o se sobreapalancan, y en cual son carnada para los bancos centrales y los proveedores de liquidez. Esto es clave a la hora específica de operar los mercados financieros. Así que los espero en el próximo video y hasta la próxima. Adiós.